Good morning, distinguished delegates, colleagues. I'm honored to be here to talk to you a little bit about some of the general trends and issues surrounding NEETs in the world today. I'm going to start with a few words on the concept of NEET, young people not in employment, education or training. This is not always fully understood, this concept, and I think it's important to say something about some key trends and characteristics, and in particular to point out how different it is from youth unemployment, the more traditional indicator that we use to measure health of youth labour markets. I'll then say something in general terms about implications for policy. Then I think Karen is going to get more into the nitty-gritty and talk about some more specific approaches. Okay, so who are the NEET? Well, in the first place, the NEET rate, the share of young people who are not in employment, education or training, is SDG indicator 8.6.1. That is, it is the indicator that we use to measure progress towards decent work in youth labour markets at an international level. That is reducing the NEET rate. It was established as a target, one of the Sustainable Development Goals in 2015. Broadly speaking, one can think of NEET as comprising two broad groups of young people. In the first place, young people who are unemployed, so the traditional subject of public employment service intervention. But young NEETs also include a much larger group, particularly in lower middle income countries, of young people who are outside the labour force as traditionally defined and are also not in education. And this is perhaps the more challenging group to deal with in policy terms. If we look at the traditional way of dividing up the youth population into the labour force and the outside the labour force on the right-hand side in the figure, we'll see that unemployed comprise 69 million young people. Nearly 70 million young people are unemployed. But if we look to the left, we can see that nearly 4 times that amount, almost 290 million young people are NEET. So the size of the problem is about 4 times as large when we start talking about NEET as opposed to youth employment. Looking at it in another way, traditionally we tended to see the youth employment problem as one of the labour force, concerning the labour force. In the figures here, we see that on the left-hand side, we have the more traditional approach, the unemployment rate, which is the share of the unemployed as a share of the labour force, that is the unemployed plus the employed. And we can see that that is 14% in the world today. But that comprises only a little over 5% of all young people. If we look to the right, and consider NEET, that means adding that light green bit, the inactive so-called young people, and that brings us to almost 1 in 4, 23.5% of the youth population are NEET today. One of the things that happens when one starts to expand one's focus is one needs to recognize that NEETs are extremely heterogeneous. They're very varied. The reasons for being NEET are many and various. So immediately the issue arises, how do we categorize them? One approach suggested by Eurofound, and which is generally applied to date, is we first divide the NEETs into whether they're in the labour force or not,
And so we have on the one side the unemployed, which can be further subdivided into other categories. But more importantly, we then have those outside the labour force. And here there is really a lot of reasons why young people are not actively searching for work, even though they don't have work and they're not studying. This comprises young people who are discouraged. That is, they would like to work, but they stop looking because they feel there are no opportunities available. There is also a large group, in fact, the largest group, particularly in lower middle-income countries, of young people with family responsibilities, and this is primarily young women, who are not looking for work and not seeking to work because of care responsibilities that they have. Then there's a group of young people with disabilities, which face a different set of obstacles to participating in the labour force, and then there's a residual other category. Anyway, the main point is that there is... Es decir, el punto fundamental es que hay una gran variedad en las razones para ser un nini, que hay que tenerlo en cuenta para poder diseñar políticas efectivas. Mirando algunas de las características, podemos ver un mapa de los ninis en el mundo. A nivel nacional, los colores más oscuros tienen más ninis. No sé cómo será de obvio, pero vemos que el porcentaje es más alto en los países de ingresos bajos y medios. Son superiores en el continente africano en general o en el sureste asiático. Y este es un problema importante para el futuro. Varían los porcentajes de menos del 5% al 15% en el mundo. Y esta relación entre los ingresos del país y el porcentaje neto, el porcentaje de ninis, depende del mundo. Hay una gran variedad en los diferentes países, pero en general hay una relación inversa entre los ingresos del país y el porcentaje de ninis. Es especialmente destacado para jóvenes mujeres. Y hay una diferencia entre hombres y mujeres. En general, los ratios aumentan con el desarrollo económico. Sin embargo, hay una gran variedad dentro de ese rango. Podemos ver que los porcentajes de ninis son más altos en las mujeres. En este mapa podemos ver el porcentaje de mujeres frente a hombres. Pueden ver que los más oscuros son los que tienen un ratio superior. Y podemos ver también que la distancia fundamental entre jóvenes hombres y mujeres se produce en el norte de África, sur de Asia y Oriente Próximo. Es necesario reconocer también que no es una diferencia numérica, hay factores subyacentes que son diferentes entre hombres y mujeres. Por supuesto que es una generalización muy amplia, pero las diferencias entre hombres y mujeres se deben a la falta de oportunidades laborales. Ninis tiene que ver con el desempleo o está relacionado con el empleo laboral. Entre las mujeres vemos que los porcentajes están relacionados con las barreras estructurales para tener educación o entrar en el mercado laboral, y las mujeres nini normalmente no están buscando empleo activo o de forma activa. Los porcentajes son superiores y la diferencia es mayor en las zonas rurales frente a las zonas urbanas, y esto es especialmente claro en los países de ingresos medios y bajos, y es diferente de lo que podemos ver frente a la impresión que tenemos cuando miramos la tasa de desempleo juvenil. Hay una diferencia en aquello en lo que nos centramos. El estatus de los ninis es superior en los menos educados. Esto es especialmente claro
en países de altos ingresos y en todos los países. La diferencia entre los países de ingresos bajos y altos está muy marcada. Y de los países de ingresos medios hay alrededor de 20 personas que tienen educación superior y son ninis. Así que la educación no es la solución completa al problema. Sin embargo, existe una relación entre tener más educación y menos desempleo. Recientemente estamos saliendo de los efectos de la pandemia de la COVID-19. Antes lo que veíamos era que en los países de ingresos altos y en los de medio los porcentajes estaban bajando. De hecho, vimos que en los países de ingresos altos y medios, después de la pandemia de la COVID-19, los números han vuelto a los niveles antes de la COVID-19 y este no es el caso en los países de ingresos medios y bajos. Los porcentajes en estos países son superiores y en los Países Bajos vemos que siguen aumentando a pesar de la recuperación en otras partes del mundo. Así que es una preocupación para nosotros. No es el único problema al que se enfrentan los jóvenes en los países de ingresos bajos. El trabajo informal es un gran problema. Sin embargo, el problema de los ninis hay que solucionarlo. Y una razón por la que tenemos que acabar con ello es porque es un problema persistente. Es algo difícil de hablar, pero es diferente entre hombres y mujeres. Y luego tenemos los ratios entre 15 y 24 y entre 35 y 44 años. Aquí se ve la relación entre lo que sucede en una cohorte frente a otra. Si eres niño hoy, probablemente lo serás mañana. Una razón por la que es necesario intervenir antes que nada es porque hay una persistencia. Si eres niño hoy, lo serás mañana y existe una realidad entre el corto plazo y el largo plazo y es la razón por la que es necesario invertir antes de que los jóvenes se conviertan en ninis a largo plazo. Así que para hacer un resumen, los números son superiores entre las mujeres que entre los hombres y bajan cuando hay un aumento de los ingresos en el país. Los ratios son superiores en las zonas rurales frente a las urbanas y bajan con la educación individual. Todos estos factores son diferentes frente a lo que vemos si hacemos un análisis del desempleo y es importante dejarlo claro. Hay una evidencia de la persistencia del problema entre las mujeres y destaca la importancia de actuar para que los jóvenes reciban apoyo dentro de la transición de la escuela al trabajo. Y hay algo que nos preocupa. Después de salir de la crisis económica de la COVID, vemos que las cosas están mejorando de forma general, pero los países de ingresos bajos tienen más ninis. Implicaciones políticas. Ya he mencionado que hay muchos más ninis que desempleados. Los ninis tienen características diferentes de los desempleados. Los ninis tienen otros grupos diferentes, pero los desempleados son solamente uno de cada 4. Los ninis son siempre más las mujeres y de forma general vemos que es superior en los grupos vulnerables. Los porcentajes pueden reducirse mejorando el empleo juvenil y invitándoles a volver a la educación. Obviamente hay dos formas de hacerlo. De forma aritmética,
si aumentamos el número de personas que participan en la educación, reduciremos el ratio, pero hay un efecto a largo plazo. Aumentando las competencias, van a tener mejores perspectivas de futuro. Obviamente, la política debe centrarse más en acabar con los obstáculos para la entrada a la educación de los grupos vulnerables. No hablamos de encontrar empleos para jóvenes, sino, de forma general, reducir los obstáculos que le impiden a los jóvenes participar en el mercado laboral. La cercanía es importante también. Queremos establecer alianzas con ellos, encontrar quiénes son esos jóvenes que trabajarían si pudieran, pero que no buscan por la falta de oportunidades o por las barreras a la participación en el sistema. De forma general, hace falta un enfoque amplio. Los jóvenes se enfrentan a diferentes barreras para el empleo, la educación y la formación, así que las intervenciones deben tener, antes que nada, una base centrada en las políticas de desarrollo macroeconómico y sectorial. Tenemos que crear más oportunidades de empleo para los jóvenes para que las otras medidas de apoyo tengan efecto. Y luego tenemos los programas del mercado laboral para las personas de los servicios públicos. Como hemos dicho anteriormente, tenemos que pensar más en cuáles son las barreras a las que se enfrentan en el acceso al empleo digno. Obviamente van a variar dependiendo de las circunstancias locales. Intervenciones. Sabemos mucho sobre lo que funciona en relación a las intervenciones del mercado laboral. Sabemos que la combinación del apoyo a la formación es mejor que trabajar de forma aislada. Las intervenciones son mejores si se centran en las características de los jóvenes que quieren ayudar. Obviamente, ello se aplica también a los ninis. Hay que darle atención también a los obstáculos. También tenemos que tener en cuenta la participación de las mujeres en el contexto local, el apoyo para facilitar el acceso a las guarderías. Dentro de la Unión Europea tenemos un buen ejemplo de este tipo de enfoques amplios. La Garantía Europea de la Juventud, que existe desde 2014 y ha llevado a una reducción significativa de los porcentajes de ninis, pero principalmente se centran en el desempleo juvenil. Esto, obviamente, es un ejemplo positivo y esta noción de que se basa en la garantía. Los jóvenes reciben una oferta antes de convertirse en ninis de largo plazo. Reciben formación o educación. Establecer este marco es un reto, pero se ve que funciona de forma institucional y financiera. Y hay otros países que están creando la garantía europea y también en el norte de África. Obviamente cuesta, pero podemos pensar en diferentes elementos del enfoque, como apoyar a los ninis hace que antes de que formen parte de la categoría nini. Pensando en el coste de la intervención, tenemos que tener en cuenta también los costes de no hacerlo. Si no actuamos ahora, estos ninis se van a convertir en excluidos permanentes del mercado laboral. Ese es el peligro y esa es la preocupación final también. Aquí tenemos algunas referencias a las publicaciones que he utilizado y que son interesantes. Gracias. Thank you very much, Muchas gracias, Neil, por su discurso. Y
Ahora conseguimos mucha más información. Muchas gracias por su presentación tan interesante. Este es un tema muy importante para nuestros mercados laborales y también para los jóvenes. Ahora voy a conceder la palabra a la señora Karen E. Maguire. Super. Agradecimientos a nuestros anfitriones hoy. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Yo vengo de la parte de la OCDE que se enfoca en estas capacidades locales, y después del discurso de Neil, cuando se piense en todos los factores de involucrar las personas en las categorías donde hay una necesidad. Me gustaría hablar de varias tendencias, varias políticas y también algunas perspectivas del futuro y algunas mega tendencias. Hemos visto varios porcentajes desde distintas partes del mundo. Son gráficos de la OCDE. Hay varios declives durante el tiempo, pero hay distintos escenarios, guiones, según las categorías de edad de que se habla. Podemos hablar de los jóvenes de entre 20 y 24 años de edad, y también hay distintos porcentajes para otros grupos de edad. Y en cualquier país estas cifras se diferencian. No tienen que leer todas estas cifras, pero esto es para ilustrar, para mostrar que en cualquier país este porcentaje puede variar. En una región puede ser 10% y en otra región puede ser alrededor de 20%. Así que mirando los datos en distintos países, en distintas regiones, observamos una variedad. Pensando en la calidad del mercado laboral, podemos tener un diagnóstico interesante para entender uno de los retos, si es un reto del mercado laboral regional, o si este país, mi país, podría tener un porcentaje más alto de los jóvenes sin empleo, y si esto puede tener otras razones. Podemos observar muchas circunstancias diferentes en distintas geografías, en distintas regiones, y podemos hacer unos análisis. El reto especialmente surge en las áreas rurales. Estos son los análisis sobre varios países en la UE y también en los países de la OCDE. Hemos visto distintos porcentajes cuando miremos en la parte de educación y formación. Aquí la localidad puede tener una importancia más relevante y podemos mirar hacia las circunstancias especiales que contribuyen a esta diferencia, esta variación. Otro asunto que quise destacar era esta falta de correlación entre las calificaciones de educación que las personas están utilizando en sus trabajos. Promedianamente tenemos un 18% de las personas que no tienen la calificación suficiente para los trabajos que están haciendo, y también tenemos un rango de personas que son sobrecualificados para el trabajo que están haciendo, y también podemos ver cuáles son los tipos de trabajos que están disponibles para ver esta correlación. Y en los trabajos
trabajos que están en la categoría de trabajos naranjos, ahí tenemos un reto más grande. Hemos escuchado en los discursos de apertura sobre emprendedores jóvenes y los trabajadores independientes, y hay más independientes en la categoría de adultos jóvenes, y cuando hay oportunidades, los jóvenes están intentando crear negocios para ellos mismos porque tienen menos acceso al capital, y tenemos mucho trabajo para encontrar políticas para apoyar al emprendedurismo juvenil. Y hablando de las perspectivas de políticas, tenemos que destacar que hay muchos lugares donde este sistema no funciona. En el sector de servicios públicos, ustedes pueden estar resolviendo un problema que existe desde hace mucho tiempo, y podemos ver cómo los jóvenes están en una lucha a causa de haber tenido que dejar el trabajo o no están al tanto con el mercado laboral y mercado de formación y educación. Y ustedes van a escuchar muchos discursos sobre estos asuntos en estos 2 días, especialmente en los informes de la OCDE. Podemos ver la contribución del hecho de la relación entre la formación y el mercado laboral. La mayoría de las barreras se cubren por distintos ministerios. Hay un reto grande sobre la integración horizontal y también entre los niveles de gobiernos. Por eso, el apoyo para los servicios sociales se hace más en nivel local que por servicios públicos de empleo. Y si vamos a trabajar juntos, vamos a depender en distintas estructuras que existen en distintos países sobre los mecanismos de integración. Vamos a escuchar más discursos sobre este asunto, pero aquí tenemos una investigación de la OCDE que involucra varios ejemplos, y también OCDE tiene varias recomendaciones sobre los jóvenes, sobre el empleo de jóvenes, y esto fue un informe que se publicó después de la pandemia del COVID-19, y esto es un one-stop shop para los jóvenes en Finlandia. Los SPEs y las municipalidades y otros participantes locales han contribuido a este sistema. La flexibilidad era muy interesante en este ejemplo. Y también hemos escuchado sobre las garantías de jóvenes. La OCDE ha hecho un involucramiento joven, Engagement Jeune, y vamos a tener varios cambios, pero es un programa que es muy interesante a través de la perspectiva de la OCDE. Otra área que también está apoyando a las necesidades de los jóvenes son los programas de emprendedurismo para los jóvenes. Ellos están intentando hacer una diferencia. Claro, tal vez esto no va a ser el caso de cada individual que no está en educación, formación o
en empleo, pero es un proyecto de varios países donde hemos involucrado un apoyo de políticas para aumentar las capacidades y también para preparar fondos y legislaciones para estas entidades de emprendedurismo. Y también tenemos distintos proyectos para contextos rurales, así que no se trata solamente de las ciudades. Tenemos un ejemplo de Colombia. Ellos están enfocando a los jóvenes hacia los trabajos rurales que se identificó por el SP en Colombia, y hay agricultura verde también dentro de estos trabajos. También me gustaría compartir estadísticas de del empleo no oficial. Varias actividades se conducen, se hacen informalmente, y a veces hay un emprendedurismo colectivo que destaca el papel de las cooperativas y otras estructuras socioeconómicas. Y hay varias asociaciones, pero estos son nuevas formas de apoyo que se puede dar a aquellos que quieren crear trabajos, especialmente para aquellos que vienen de comunidades más vulnerables. Hay distintas evaluaciones según las condiciones de distintos lugares, pero hay evaluaciones de impacto. Por ejemplo, este programa en Chile tiene esta evaluación de impacto. Y este camino hacia la estructura de educación puede ayudar a las personas a entrar en el sistema laboral, en el mercado laboral, y la región capital de la ciudad capital está invirtiendo en el transporte para que las personas puedan acceder a estos cursos de formación. También podemos hablar de qué tipo de educación y formación, pero por lo menos están asistiendo a estas personas a encontrarse de nuevo en el mercado laboral. Tenemos también perspectivas del futuro. Hemos escuchado anteriormente sobre la inteligencia artificial y otras maneras de cambiar el mundo y otras maneras en que el mundo se está cambiando. Y si miremos a las capacidades digitales en los trabajos, ahora esto es una área que se está aumentando. No sabemos exactamente cuáles vayan a ser los trabajos que se van a perder y cuáles vayan a ser los trabajos que se va a conseguir, pero también cuando se hable de la transición, de transformación verde, esto es un reto y asunto para todos. En la última década, estos trabajos verdes existen más en las ciudades capitales. Como 75% de estos trabajos requieren capacidades altas, y esta transición está acelerando esta transformación para las jóvenes, y especialmente las decisiones que se hacen sobre el sistema de educación va a influir jóvenes que están en la escuela secundaria o en el colegio. Y también el contexto del país se define por la demografía. Por ejemplo, en Europa hay falta de empleo
falta de empleados. Las personas están buscando personas que van a emplear y vamos a tener más barreras que antes en este campo, y también tenemos un aumento considerable en otros campos de trabajo, y ahí yo creo que podemos tener más ejemplos de emprendedurismo por los jóvenes. Hemos escuchado sobre distintos deseos. Cada generación piensa que la generación anterior no trabajó lo suficiente, o ellos han hecho más o eran más comprometidos. Pero esto es una ilustración, una gráfica que nos muestra los datos de Gallup en términos de características de sus trabajos que piensan los jóvenes. Estas son las estadísticas de Estados Unidos, pero nos ayuda a entender qué necesitamos hacer. Y en estos deseos, ¿qué tipo de objetivos las personas tienen? Entre las personas de la misma edad tenemos que pensar sobre las medias, las redes sociales, y a veces las personas quieren ser una estrella de deportes y otros no lo quieren. Pero el asunto aquí es simplemente pensar de cómo podemos involucrar estos deseos, estos objetivos de la carrera dentro del mercado laboral, y también cómo podemos emparejarlos con los padres. Y solo así podemos ayudar a los jóvenes a encontrar la carrera que ellos consideran suficiente y satisfaciente. Y hay varios debates y discusiones sobre este tema, y hay varias consideraciones de la familia. Algunos individuos tienen que dejar el empleo debido a varias causas familiares. Por ejemplo, en Australia podemos ver estadísticas que nos muestran las razones de esta exclusión del mercado laboral. Muchas gracias. Siempre me pueden encontrar para hacerme preguntas en inglés o francés, y voy a estar contenta de ayudarlos. Gracias. Thank you very much, Karen. And Muchas gracias. Pueden hacer preguntas en español y también porque tenemos interpretación. so to start you off, since we have some Dado que tenemos tiempo ahora, me gustaría mandarles o hacerles una pregunta a los dos, y después voy a mirar a los compañeros de la sala y compañeras para que nos hagan más preguntas también. La primera pregunta es para ti, Neil. Nos has dicho que los ninis son un grupo heterogéneo, y cómo tenemos que tener en cuenta esta heterogeneidad a la hora de diseñar las políticas. Aquí lo fundamental precisamente es tener intervenciones específicas, amplias, disponibles para poder tratar las diferentes situaciones a las que se enfrentan los jóvenes. Y hay una serie de programas. En Corea, por ejemplo, tienen un programa que se centra en los adolescentes para poder mantener el compromiso con la educación, y con el tiempo va siendo un apoyo al empleo, y la evaluación, la idea de que son intervenciones específicas con diferentes posibilidades nos permite ayudar a los jóvenes mejor. Muchas gracias, Neil. Y Karen, has hablado un poco
sobre la economía social y las compañías sociales. ¿Cómo podemos colaborar mejor con esta economía social para conseguir que los ninis entren en el mercado laboral? Este tema de la economía social va a aparecer también en el próximo informe de servicios de empleo público. La economía social es importante. Hemos escuchado hablar del coach du quartier, de los actores locales, aquellas personas que saben lo que sucede dentro de su comunidad y saben las consideraciones de los grupos, ya sea alguien que viene de una familia migrante o alguien que viene de un hogar en el que las personas no han trabajado nunca. Cuando hablo de la economía social, hablo de las ONGs, OSCs, tienen diferentes formas legales dependiendo de los países, pero suelen saber qué es lo que es especial del grupo de población que tiene problemas y suelen tener un tipo de confianza. Al principio hemos escuchado hablar de jóvenes que no se fían de las instituciones públicas, así que puede ser una vía muy fructífera. Algunos de las posibilidades de trabajar con los actores sociales, y ya se está haciendo. Los retos están relacionados con las normas de solicitud, los contratos, algunas de las regulaciones relacionadas con las cualificaciones de las personas que están trabajando en estas entidades. Si yo intento hablar con una persona en particular, quiero la más efectiva, no la que tiene el nivel superior de educación. Así que hay otros problemas relacionados con la escala y también sobre los contratos públicos, algo que puede tener una influencia en los actores sociales que no tienen otra fuente de financiación para mantener sus actividades y personal. Pero es una gran oportunidad para hablar con aquellos que todavía no están registrados, para que alguien pueda participar. Tiene que existir. ¿Y cómo existe si no está registrado? Esto es algo que podemos hacer junto con aquellos puntos que les puede permitir participar de los programas de la OCDE. ¿Quieren tener cooperaciones de largo plazo con la parte social? Hay que conocer las características de cada país. No quiero hablar de normativas, pero las alianzas con entes educativos nos permite saber lo que es efectivo. El actor social puede tener más flexibilidad en la forma de trabajar, las herramientas, y pueden beneficiarse del aprendizaje mutuo para introducirlos en las políticas fundamentales. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Espero que alguien tenga alguna pregunta para los panelistas. A ver. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Tenemos aquí a alguien adelante. Adelante. Ya viene el micro. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta en francés. Una pregunta para el señor O'Higgins, pero también para los dos participantes. Han mencionado el tema de los ninis en las zonas rurales. ¿Pueden darnos ejemplos? Estamos hablando de que es un tema fundamental en relación a tener una solución positiva para estas personas que, aparte de las desventajas, se encuentran en zonas rurales. Pero creo que hay algo interesante también, y es la redinamización de los territorios. ¿Tienen algún ejemplo que darnos? ¿O pueden darnos referencias para poder saber un poco más cómo es el papel de los ninis en las zonas rurales? No sé si Karen tiene algo que decir también. Sin embargo, hay una serie de ejemplos
Los porcentajes son superiores en las zonas rurales. Ha habido iniciativas, pero esta es un área en la que la digitalización y los empleos por Internet pueden desempeñar un papel más importante para organizar a las mujeres rurales para que puedan trabajar con personas que viven en el medio rural. Las mujeres quieren este tipo de empleos, especialmente por la flexibilidad que les da para cumplir con sus responsabilidades también. El trabajo de crowd, de multitud o de Internet es muy importante, pero es importante también porque más mujeres quieren hacer este tipo de empleo gracias a la flexibilidad que ofrece. I think for Una cosa que tengo que decir en relación a las zonas rurales es considerar las características del mercado laboral. El gran reto es mantener a los jóvenes en ese área, pero lo que los mantiene en ese área es que, de hecho, pueden formarse en un sitio cercano. Lo que sucede es que se van para recibir la educación y luego no vuelven. Hay otro programa también que tiene que ver con las oportunidades para el empleo. Hay también una cuestión en relación a cómo se orientan otros servicios. Si tenemos que tomar un autobús durante 40 minutos para llegar al instituto, porque las zonas rurales, para tener suficientes personas, hay que agrupar una geografía. Ello puede ser una barrera superior frente a la ciudad, donde el transporte no es el problema, sino la influencia social y familiar. La persona de aquí y después la persona de Uruguay. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría darle la enhorabuena a los dos panelistas por sus brillantes intervenciones. Me gustaría precisar algo en relación a la OIT y quizás añadir dos testimonios en relación a la situación de los países del sur. La primera precisión que me gustaría hacer es que en los NEETs nos encontramos a personas que están buscando empleo. Ese es un punto central. La definición es diferente en los países. A veces solamente contabilizamos a las personas marginadas y que están excluidas de la sociedad y de todo lo que tiene que ver con las estructuras de apoyo, todo lo que tiene que ver con el Estado. Ese es un punto para normalizarlo. Y hay dos puntos que quiero aclarar en relación al medio rural. Nos encontramos con otro fenómeno. Por ejemplo, en Marruecos no tenemos ninis. En el medio rural hay más que en el urbano, acabo de saberlo, pero tenemos empleos familiares y no remunerados. Es decir, todo el mundo está haciendo alguna cosa, pero estamos hablando de un empleo no remunerado y representa el 20%. Está cediendo, pero es otro fenómeno que me gustaría destacar en relación a la economía social y el apoyo social. Obviamente hay diversas formas, como ya hemos dicho. Diría que hay una base sobre la que los países no están trabajando. Es el paquete de servicios para la persona, la familia y la comunidad. De hecho, ello constituye un nicho importante de empleo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la escuela, la guardería, la asistencia a las personas no autónomas, también la restauración de monumentos, deporte, cultura. Eso cuesta mucho dinero, es un problema presupuestario, pero hay un gran nicho de empleo.
Entre los países occidentales y los otros hay diferencia en el empleo asegurado por las fundaciones y asociaciones. En Estados Unidos y Canadá supone el 30% de los empleos creados por fundaciones y asociaciones que hace lo que acabo de decir. La segunda forma efectiva de empleo económico y social es todo lo que tiene que ver con las cooperativas, es decir, el producto de la tierra, de la región, la organización. Las mujeres tienen que estar en estructuras que se beneficien del apoyo del Estado, especialmente en los circuitos de comercialización. Eso es lo que quería decirles como contribución. Gracias. Muchas gracias. Empiezo contigo, Neil, para reflexionar sobre esto. Dos preguntas. Esta es una razón por la que he intentado enfatizar al principio la inclusión de los jóvenes desempleados. Esto es, siempre que no participen en la educación, porque se puede estar desempleado y participar en la educación. Pero todos los jóvenes que no tienen empleo, educación o formación están dentro de los NEETs, de los ninis. No se comprende esto ampliamente. Las definiciones nacionales pueden variar, pero esto es lo que nosotros aplicamos para tener estadísticas comparables y cuando estamos hablando de cómo hablar del concepto de los ninis. Dentro de los ninis tenemos a los desempleados. En español nini es un término peyorativo, pero incluye a las personas que buscan empleo y a las que no. Son las personas que no están estudiando y no tienen empleo. En 2013, la Conferencia Internacional de Estadísticos Laborales modificó el concepto de empleo. Así que ahora mismo el empleo es el trabajo que se hace cobrando un salario. Hay una diferencia entre empleo y trabajo. El empleo está remunerado y el trabajo incluye diferentes tipos de empleo no remunerado. Es posible que sea nini. Estamos hablando de servicios no pagados, voluntariados. La distinción se hace entre el trabajo pagado y el no pagado. Obviamente estas definiciones están cambiando, pero desde 2013 se aplica a nivel internacional y cada vez se aplica más. Obviamente hay números significativos, especialmente las mujeres que hacen trabajo no remunerado dentro de la familia, que también son ninis. Los jóvenes ninis no quiere decir que no estén trabajando, sino por definición no tienen empleo. Karen, es una realidad en diferentes países. Puede ser trabajo en la agricultura u otras actividades. Sin embargo, creo que al principio me gustaría destacar que estamos todos de acuerdo en que la economía social es una fuente de empleo para los jóvenes, para la gente y también para apoyar su integración en otros empleos. Hay un punto que queremos destacar. En Europa, por ejemplo, pueden llegar al 10% que está dentro de la economía solidaria y social y dependiendo de cómo se cuenten las cooperativas y tal, pueden ser diferentes números, pero está claro que tienen un papel doble como empleadores y también facilitadores de cómo conseguir los resultados del mercado laboral. Primero África, luego le pasamos la palabra a Uruguay. Si tiene una pregunta precisa, porque tenemos a varias personas que quieren preguntar.
Gracias, señor moderador. Enhorabuena también a los dos presentadores por la claridad de su presentación. Soy el representante de Mali de la Agencia Pública de Empleo. Me gustaría saber, y estoy preocupado por el presidente de WEP, de la presentación del presidente de WEP. ¿Cuál es la diferencia entre los ninis y el desempleo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque soy de un país en el que en las zonas rurales el desempleo es un fenómeno nuevo. Dentro de nuestra comunidad no existía el desempleo, así que quien no tiene formación, empleo o que está en la escuela siempre tiene una ocupación. Hay que situarlo dentro de este caso y cuál es la parte del sector informal dentro de este grupo objetivo. Esa es mi preocupación. Gracias. Una pregunta para ti, Neil. De hecho, este es uno de los problemas, especialmente en África. En África hay una relación positiva entre el desempleo juvenil y el general y la relación con los ingresos nacionales, que no tiene sentido con el desempleo como representación de problemas del empleo. Los ninis incluyen a los desempleados, pero es más amplio. Lo que queremos es tener un indicador más grande del desempleo. Estamos hablando de que es más un indicador de país desarrollado. La referencia en los países de ingresos medios es cuestionable. Es bueno tener ambos, pero hace falta indicadores más amplios que reflejen los problemas. Y es mucho más fácil de aplicar en la OIT. Para estar desempleado hay que estar buscando empleo. Y si no hay oficina de empleo cerca o si funciona con la realidad existente, hay que producir un cambio. ¿Y qué significan servicios públicos en los diferentes países? Hay conceptos más generales al respecto. Uruguay ya ha estado esperando bastante tiempo, así que le cedemos la palabra. Efectivamente, yo soy de Uruguay. Quisiera hacer una pregunta que tiene algún punto de contacto con la que hizo el representante de Malí recién y lo que tiene que ver específicamente en zonas rurales. Cuando se hablaban de las dificultades que habían, sobre todo para las mujeres, acceder al mercado de empleo, una de las barreras que se planteaba tenía que ver con el trabajo no remunerado o el trabajo vinculado al hogar y al cuidado. Y yo quisiera saber en las zonas rurales si eso también está evaluado, si está cuantificado cuánto es el trabajo no remunerado, porque es muy común, sobre todo en emprendimientos pequeños, en emprendimientos familiares, que los jóvenes contribuyan, colaboren con sus familias en el desarrollo del emprendimiento, pero sin embargo no es un trabajo remunerado, por lo tanto no entraría en la definición, quedarían incluidos como ninis, pero efectivamente no es que no están trabajando. Y esto es importante porque si bien estadísticamente entraría en el mismo grupo, desde el punto de vista conceptual hay una diferencia entre decir no estoy trabajando ni estudiando y en realidad estoy haciendo un trabajo que no es remunerado, particularmente en esta área rural. Muchas gracias. Thank you. Yes, this is again for you, Neil. Thank you. Esto también es para ti, Neil. No me gustaría ofender los ninis que no están, los jóvenes que no están estudiando o trabajando. Es un punto importante, pero es realmente importante
preparar intervenciones según las circunstancias, porque podemos tener circunstancias muy diferentes. Tal vez es trabajo no remunerado, pero los recursos son distintos dependiendo en el tipo de actividad para los jóvenes. ¿Cuál es la situación específica en Uruguay? Esto yo no sé, pero hay que pensar cómo categorizar, cómo clasificar los jóvenes que no están trabajando y cómo podemos clasificar mejor los ninis. Es precisamente intentar identificar lo que hicimos. Eso era lo que hicimos en países de Asia del Sur. Algunas mujeres jóvenes estaban trabajando muy duro, pero también se mostraban afuera del mercado laboral. Entonces tenemos que tener una base general porque no es siempre fácil de identificar. Muchas gracias, Neil. Sí, puedes ser un nini, pero aún así puedes trabajar mucho. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias por los discursos. Me gustaría agradecer a los panelistas por sus presentaciones y presentar el tema de las necesidades. Pero en realidad yo tengo dos observaciones. Mi primera observación es que yo me llamo Beshir, yo soy del Servicio Público de Empleo de Mauritania y hay algunos expandientes que es una muy buena cosa que aunque es pesado hay que hacer, pero tenemos también tenemos que tener mejores sistemas de educación para la educación y formación, y estos sistemas tienen que ser transparentes y justos. El presidente habló de una segunda oportunidad de aprender durante toda la vida, de la educación continua, y tenemos que recuperar estas necesidades para poder reducir las cifras, los números. Y los SPS tienen que tener un enfoque multidimensional para resolver los problemas, pero también hay que considerar el efecto de encontrar un empleo para estos jóvenes, pero a veces nos interesa más el trabajo calificado para los jóvenes y a veces no hay comunicación suficiente para este tipo de necesidades. Tenemos que cambiar el sistema de pensamiento. Aquí viene mi pregunta. Mi pregunta es sobre las publicaciones que el ponente mencionó. Podemos acceder a estas publicaciones para ver qué tipo de servicios son accesibles para los jóvenes. Yo creo que esto es una pregunta para ti, Karen. Usted puede decir más sobre los servicios públicos de empleo. Hay varias observaciones sobre una formación más inclusiva y también los retos que las personas que vienen de familias de ingreso bajo tienen y qué pueden hacer los servicios públicos de empleo para resolver estos problemas y qué tipo de servicios ofrecen estos SPS. Podemos encontrar información en las publicaciones de la OCDE sobre los problemas
de los jóvenes y cómo se puede resolver estos problemas según las distintas circunstancias que ellos tienen. Así que tenemos publicaciones sobre estos programas. Hemos reducido también este número. También hemos hecho una publicación sobre los servicios públicos de empleo y en nuestra organización también tenemos una parte de las publicaciones que dedicamos a este tema. Así que lo estamos produciendo para servir a varias perspectivas y varios aspectos. Muchas gracias por estas recomendaciones. Ahora vamos a recibir la última pregunta y usted y Karen, ustedes van a estar aquí durante todo el día, así que van a tener la oportunidad de responder a más preguntas. Buenos días, muchas gracias. Me gustaría agradecer por los discursos a los ponentes. En la experiencia de Mauritania tenemos un ejemplo. En la Agencia Nacional del Empleo de Mauritania tenemos el Estado que está en colaboración con el Banco Mundial y este programa es muy importante para la competencia de los jóvenes y hay guías de orientación y al lado de esta formación hay otras formaciones profesionales y emprendedurismo y estos jóvenes tienen una tendencia para trabajar sus soft skills, capacidades, ¿sabes? Y es un fenómeno rural en nuestros países. ¿Cuáles son las alternativas? Una vez que ellos eligen emprendedurismo o una formación profesional, un grupo grande de estos jóvenes van a permanecer en las agencias. Y esto es otro trabajo que los SPS y las agencias tienen que realizar. El fenómeno en los países tercermundistas es un problema más urbano que rural. ¿Cómo podemos formar esta parte de población tan importante? Tenemos que acercarles, encontrar empleo digno para ellos. Karen, usted destacó este problema esta mañana. Y luego, Neil, usted puede hablar sobre los ninis en las áreas rurales y áreas urbanas. En este contexto hay muchos emprendedores en sus actividades. Tuvimos un debate sobre las definiciones anteriormente. Hay muchas personas que están trabajando, pero no se clasifican como empleados en el sentido formal. Yo creo que en el sentido de emprendedurismo en los sectores de economía hay un conjunto de capacidades muy amplio. ¿Y qué significa esto para el desarrollo de un país? Yo creo que hay oportunidades para apoyar alguno de estos puntos a través de un emprendedurismo colectivo para apoyar al país en su transición desde la economía informal hacia una economía que involucra más acceso a los recursos
Y emprendedurismo en su sentido más general, ahí los retos van a ser diferentes entre los países según sus conjuntos de capacidades y recursos. Pero hay muchos países están dando formaciones de emprendedurismo y esto se involucra cada vez más temprano en el sistema de educación. Y algunas capacidades básicas que requiere el emprendedurismo está creando una opción para estas personas porque ya tienen un acceso más temprano en sus vidas con este tipo de formación sobre emprendedurismo. Yo había destacado que el número de los ninis no siempre son indicadores muy reales de entender cuánto es el porcentaje de los desempleados comparado con los niños. Pero cada 3 en 4 jóvenes que están trabajando en este mundo están trabajando en el sector informal. Y entonces aquí estamos hablando de casi 95% de los jóvenes. Ellos todos tienen trabajos informales, pero construir la perspectiva desde el punto de los ninis nos va a ayudar a resolver este problema en un contexto más específico según los países. Gracias, Neil. No sé si ustedes también están de acuerdo conmigo, pero yo aprendí mucho en este debate. He aprendido sobre la definición de los ninis y cómo este grupo puede variar entre las áreas rurales y urbanas y también, si no lo resolvemos en la escala más pequeña, va a ser un problema más grande en el futuro. Y yo creo que la solución es apoyar a al emprendedurismo social, como Karen mencionó, y tenemos que decir más frecuentemente tenemos que tener una cooperación entre las instituciones, por ejemplo, en el caso de los One Stop Shop. Hay muchas cosas muy buenas en Turquía, pero me encanta la cocina turca, así que podemos ahora acudir al almuerzo. Vamos a continuar con el panel de los Balcanes sobre educación y después del almuerzo. Y antes de ir al almuerzo, me gustaría agradecer a todos por su participación y por sus preguntas. Y también me gustaría dar un aplauso a Neil y a Karen. Muchas gracias.